Esto es El Sótano de América. Muy bien, amigos, bienvenidos a otro programa más que tenemos aquí para tratar con ustedes. Primeramente tengo que darle las gracias a Ambrosio por estar con nosotros. Ambrosio, gracias. Hola, buenas noches. Julio Zamudio, aquí estamos. Él es Julio Zamudio y él es Rosendo Zamudio. Muy bien. ¿Cómo estamos, Ambrosio? ¿Cómo has estado? Recién desempacado. Vamos a leerlos en México, Sí, ¿verdad? fui para allá y fui a venderles a López Obrador. ¿Espejitos? ¿Te lo compraron? Sí, pero no me lo quisieron comprar. Entonces era muy caro. No todos, pero me encontré con personajes que me sorprendieron con su negativismo hacia el desarrollo y el trabajo que está haciendo López Obrador, nuestro nuevo presidente, en la cuarta transformación, que para ellos todos los cambios son negativos. No le miran, bueno, no encontré algo positivo. Lo cual quiere decir, discúlpame, que el tema que queremos y que podemos abordar hoy es precisamente eso, la férrea posición pese a cualquier cosa, pero hay que estar opuestos a Obrador, no importa qué y cómo sea, pero hay que ponernos, ¿ok? Así que eso es básicamente lo que tú quieres introducir, ¿right? Sí, porque... Perdón, ¿correcto? No está Sí, correctamente. Porque Porque viendo, yo para poder hablar de López Obrador, tuve la oportunidad de investigar su historia, desde sus inicios, de dónde viene, de sus orígenes, todo su trabajo comunitario y todo esto, y me pareció muy interesante. Y cómo al enfrentarse desde cuando se movió a la capital y él vio que necesitaba México un cambio, y me voy a remontar un poquito para poder, no sé si se alcance el tiempo, desde cuando le quisieron desaforar por algo tan absurdo, por querer abrir una calle para conectar con lo que estamos hablando es de la oposición, de la qué oposición. forma quisieron obstaculizar a toda costa el desarrollo o el proyecto de sus políticas y sus iniciativas, ¿no? Porque él quería transformar a México, pero como iba a tocar intereses creados, ahí era donde estaba el obstáculo más grande, porque era la mafia del poder. Pero esta mafia tenía muy bien controlado cierto sector de gente que nunca quiso creer en el cambio. Aún viendo el cambio, nunca quiso creer. Y con bases firmes donde les doy explicación, ¿cómo puedes tú aceptar toda esta clase de fraudes que pasaron en cada sexenio de cada expresidente de los anteriores? Y ellos me dan una respuesta que pues eso estaba bien, pero López Obrador no puede darse el lujo de mentir, o de, si él propuso algo y se cambió, o sea, rectificó, te acusan de mentiroso. Ahora, por otro lado, lo que también sabemos, Julio, es que la oposición no es tampoco una oposición, porque no propone nada. O sea, recordemos que cuando López Obrador era oposición, proponía, es decir, tenía sentido. Tenía una agenda. Ellos no, ellos en automático reaccionan. Y como lo que vimos hace rato el video del presidente del PAN, que lanza un llamado al mundo como si México se estuviera ahogando en una dictadura, ¿verdad? Me parece ridículo. Sí. Pero fíjate el detalle, no dice el cómo, simplemente lanza una alerta como diciendo, yo les voy a decir cómo tienen que reaccionar, porque yo ya me di cuenta, y como que ciegamente se tiene que confiar en lo que está sugiriendo él. Pero llama la atención, por ejemplo, él ganó con un 52%. ¿Cómo es posible que a tan poco tiempo que él ganó con ese porcentaje tan alto, uno de los más elevados? Pero qué casualidad que gana con el 52%, y luego las encuestadoras, según la popularidad, los que le dan la cifra menos, más conservativas, un 78%, hasta la que le da el más alto nivel, que es un 90%. Entonces, ¿será posible que tan poco tiempo haya escalado del 52 al 78 o 90%? Lo cual nos hace pensar en que alguien sugieren que pudo haber habido un intento de fraude,
que ellos lo aseguran que así es. Bueno, mantengámoslos sobre la mesa sobre esa posibilidad. Ahora, para tratar de entender por qué esa negatividad de tratar de mantener el no apoyarlo, el no estar de acuerdo con sus políticas, pues se puede entender, por ejemplo, los estados en los que el robo de combustible era más elevado son los más reacientes a aceptarlo, a estar tratando de apoyar o ver realmente el lado positivo de lo que intenta hacer. Y en los estados en los que era más popular no se observa tan remarcado este aspecto, que a fin de cuentas yo creo que deberíamos de enfocarnos en que en realidad el objetivo, como lo he dicho ya otras veces, es el bien de México, como es lo que nos está en este caso hablando, y quien lo dirige pues en este caso es López Obrador. Ahora, estamos hablando de un corto tiempo, un lapso de tiempo muy corto, en el cual pues los resultados se ven, pero todavía las encuestadoras, los que lo analizan, pues todavía no le dan el crédito que para mi juicio yo creo que ya se ve. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es el ataque a la corrupción y el robo de combustible. Y ahora va por otros. Yo remarcaría que no lo he visto tan remarcado todavía, quiero verlo. Los paraísos fiscales, hay mucho dinero en los paraísos fiscales. Y los jueces, nomás para terminar, con la ridiculez de que estos señores que necesitan permiso de autoridades internacionales para congelar las cuentas en esos paraísos fiscales, hagan el favor. Ahora, esto es muy importante señalarlo. Jair Bolsonaro entró casi como López Obrador, o sea, varía muy poco tiempo. Pero el punto aquí es que los opositores o los críticos de López Obrador dicen, pero es que esto, es que el otro, por la popularidad que tiene, o las altas encuestas que tiene, o los números muy altos. Pero entró muy cerca de Bolsonaro, o sea, no hay mucha la diferencia. Y él viene a la baja. O sea, el presidente de Brasil está yéndose a la baja, porque dicen que eso es normal en un proceso. Cuando entra un presidente nuevo, pues entra con números arriba y empieza luego a bajar. ¿Con qué porcentaje ganó Bolsonaro? Debe ser como, ¿será 42%? Algo así. No estoy seguro. O sea, realmente sí se notó la diferencia con el otro. Estamos hablando de 10% más. Más o menos, de lo que, pero realmente no es muy, porque como el fuerte era, ¿cómo se llama? Que está en la cárcel. Lula da Silva. Entonces, debería de estar otra vez ahí. Por eso fue más un poco cerrada la competencia. Pero el punto al que voy es dicen que es normal que un nuevo presidente entre con números arriba, cualquiera que este sea el número, sí, y al cabo de unos cuantos meses, 2-3 meses empieza a bajar. La tendencia es a bajar. Y con López Obrador, curiosamente, es al revés. Llegó alto y se fue al cielo. Y esto es un fenómeno extrañísimo en el mundo. Los encuestadores saben esto y dicen, ¿pero qué pasó aquí? Esto no tiene. Ya la luna de miel debería haber terminado. Y fue esto al revés. ¿Qué nos dices de esto, Rosendo? Me parece que hay siempre algunas diferencias de México respecto a Brasil. Que México fue un ejercicio auténticamente democrático. Hay que ver que en Brasil no es la misma cosa. Ahí parece que hubo una regresión hacia la democracia. Vemos que Bolsonaro no era de la predilección del pueblo. En este jueguito entraron los juegos, las fuentes informativas, en las cuales tuvo fuerte influencia los poderes públicos influenciados pues por los Estados Unidos para encarcelar a Rousseff y Lula da Silva sobre delitos no plenamente conocidos. Entonces llegó al poder un gobierno a modo, según parece, acorde a los que la que llegó también la sacaron a la presidenta a Rousseff. Pero parece que el pueblo pues está despertando y saber cuál es el origen de toda esa situación de la llegada al poder de Bolsonaro. Tal parece que a eso se debe la caída de la popularidad de Bolsonaro. En cambio a México, pues creo que la cosa fue al revés, que le hicieron fraude electoral y aún así ganó con un 53% de los votos.
esa popularidad que se ve reflejada en que aquellos votos que le fueron arrebatados al actual gobierno, pues se vienen sumando a la ya popularidad que tiene. Entonces, y debido a las acciones que ha venido tomando, ellos el combate a la corrupción, al huachipoleo, y como las refinerías, la agricultura, creo que la gente está entendiendo de que va para bien, que son buenos tinos los que ha tendido a llevar a cabo el actual gobierno. Ambrosio, tú platicabas algo antes de que empezamos a grabar todo esto, de la experiencia que tuviste tú en México, ahora que estuviste allá, de cómo la gente que está en la posición realmente no sabe ni cómo ponerse, solo tienen un estado de negación. Es un argumento de ellos y no son flexibles al diálogo, a las pruebas que tú muestras. Con todo lo que tienes que hacer es inclusive investigar en los periódicos, en la televisión, la información que se da todos los días sobre el trabajo de López Obrador. No es cosa de que, pues, como era antes, de repente te enterabas que Peña Nieto había vendido el agua. Sí. Y que todo lo hicieron en secreto. Y Obrador, él desde un principio agarró impulso y él dijo, desde el 1 de julio, vámonos para arriba. Ya cuando él llegó, ya llegó con 5 meses avanzado, ya había hecho varias reformas antes de ser presidente. Pero bueno, a lo que tú me preguntas es, no entiendo. Y yo les he tratado de vender la historia de López Obrador, porque me parece interesante que él tiene una reputación de ser honesto, de ser incorruptible, de tener buenas intenciones para transformar el país en una potencia, porque México puede ser una potencia, pero pasa que, como puse un día un ejemplo, que cuando abolieron la esclavitud, los esclavos, como siempre habían sido esclavos, no sabían qué hacer con su libertad. Entonces, cuando en México te dicen que ya hay democracia, no se la creen. No la creen porque nunca la tuvieron. Nunca la han conocido. Entonces, siguen en ese perfil de que el gobierno les dijo que era azul, aunque era verde, y ellos creyeron, y hablo de los gobiernos anteriores, ¿me entiendes? Entonces viene otra persona que te quiere quitar esa venda de los ojos, y no eres pues susceptible, no quieres aceptar que estás equivocado. Estás en un estado de negación. De negación. Y me toca a mí a veces que somos hasta medio parientes con todos, y me tocó con un hermano mío, y empezó, no, que ya ves que a López Obrador que lo van a meter a la cárcel, que oye, ¿quién lo dijo? Y le digo yo, hermano, Exactamente. no te creas de lo que está pasando. Son noticias amarillistas. Obrador está más posesionado que nadie. No, pero que dijeron que el pobrecito de mi hermano, que todavía le venden espejitos, ¿no? Sí. Su fuente informativa son los chismes callejeros. Y agarro yo exactamente. la caminera, y le empiezo pum, pum, lo tapo. Le dije, no, mira, Obrador hizo esto. ¿Y qué dice? Dice, pues no sé, dice. Bueno, dejémoslo ahí, no saben. No Ese es sabe, el gran problema de la que oposición. no los convences. La oposición no sabe ni para dónde irse, porque se quedaron como sin líder, sin nada, sin ideas, sin ideologías. Solo, volvemos a lo mismo, solo le tiran y lo niegan a López Obrador. Julio, ¿cómo has visto tú este proceso en el que ha entrado la oposición con Obrador, que parece niños caprichosos? Sí habría que entender el por qué piensan de esa manera. Desde luego se sienten de alguna manera decepcionados porque no coincide con la forma de pensar de ellos, y que no ha respondido a sus expectativas en términos de la perfección que buscaban,
siendo que la perfección ni siquiera es perfecta. Vaya, suena contradictorio, ¿verdad? No Pero esa no es la perfección, no existe, porque de entrada vamos a volver a lo pasado, a cómo estaba la situación antes de que él entraba, ¿cómo estaba? Entonces la pregunta de obligar es, ¿te gusta más cómo estaban las cosas? Porque ahora las cosas es obviamente diferentes. El hecho de que no las quieras ver de una manera positiva no quiere decir que no sean así. Simplemente no te gusta porque quieres que las cosas se vean mejor como tú las propones y aceptas las cosas como te las exponen los que lo ven de una manera negativa. Pero si somos honestos y vemos la realidad de las cosas, es que en realidad eso no le conviene a nadie. Porque, ¿qué estamos viendo? Pues vuelvo a lo que a mí me llama la atención, el ataque a la corrupción y el robo de combustible se ha estado prácticamente atacando como nunca antes. Entonces, hay mucho que hacer y apenas es el principio de todo esto. Entonces, yo creo que deben de ser un poquito más positivos. Y ahora, si, como siempre he dicho, si no les gusta cómo se están haciendo las cosas, pues lo menos que pueden hacer es sugerir cómo se deben de hacer, y siendo realistas, porque pues no me digan pues que vamos a atacar 15,000 fugas sin cerrar las llaves, vamos siendo realistas, ¿no? Sí. Sendo, entonces quiere decir que en este caso la oposición tiene futuro. Creo yo que les están acertando un duro golpe con esta medida que se pretende incluso incluir en la Constitución, el hecho de que a un presidente se le pueda revocar el mandato a la mitad de su mandato. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ley federal electoral que señala que cuando un partido político no alcanza un mínimo de votación, está en peligro de extinguirse, de ser eliminado como partido político? Entonces hay un pánico fuerte dentro de algunos partidos que se han considerado fuertes, entre ellos la Acción Nacional, el PRI, de incluso desaparecer. Ahí es donde se manifiestan ellos con un claro rechazo hacia esta medida, pero yo creo que debe de incluirse dentro del FD electoral, debe incluirse dentro de la Constitución la revocación de mandato, y vaya aquellos partidos que no alcancen dicho porcentaje, extinguirse. Después de todo, la gente les guarda un profundo rencor por el grado grande de atraso que han llevado a México, y creo que pues, se le está juzgando como se debe, y la sociedad, la población en su conjunto, lo está condenando a eso, a desaparecer. Entonces, Ambrosio, por último, ¿la oposición desaparecerá en estas elecciones en 3 años? Unos de ellos sí van a desaparecer. No sé cuál. Pueden ser dos o tres, pero vienen nuevos. Viene el Gordillo, viene la de... No la mueles. Sí, ya tiene el registro, ya tiene un registro. Y también la esposa de Calderón. Pero que en el mismo trayecto, en el mismo intento de querer lanzar la candidatura, puede ser debut y despedida. Porque la gente... Yo pienso que va a ser un intento nada más, porque ellos creen que pueden hacer lo que Obrador hizo. En 4 años crearon esto. Yo lo miro, no sé ustedes, que derrotó al partido más poderoso que estuvo 80 años en el poder y sin haber disparado una pistola. Es una revolución. Una revolución masiva, como un tsunami. ¡Vámonos! Ni ellos se la esperaban. Entonces, Julio, ¿cómo ves este futuro de los partidos de oposición? Porque pues oposición ya es un decir, porque no realmente no ofrecen una oposición profesional, bien informada, no persiguen causas sociales. Entonces, ¿cómo pueden tener futuro? Porque de hecho la registración que tuvo, por ejemplo, el partido de Calderón, pues hubo más oposición al registro que aceptación. Entonces, ¿qué futuro ves tú aquí con estos partidos de oposición y los posibles partidos que aparezcan? Pues algo que hay una solución, pero dudo que la sigan.
porque se trata, primero hay que estar enfocados de lo que se trata y no lo captan. Vamos hablando de los dirigentes, principalmente el dirigente de cada partido. Esto no se trata de un color de un partido. Si quieres rescatar tu partido y quieres pues sacar adelante lo que es tu partido, enfócate a lo que viniste. Tú viniste a beneficiar al país, quieres el mandato, quieres volver a representar al país, pues vamos a beneficiar al país, ¿no? Ese es el enfoque, ¿verdad? Que suena facilito, no digo que lo sea, pero ese es el objetivo real. Parece que nos estamos perdiendo, es el objetivo. Entonces, si algo se hace bien, olvídate quién lo hace o qué color sea, la gente lo va a ver a bien, porque la gente está fijando quién vota a favor de cada propuesta. Si la propuesta es buena, ellos se fijan quién votó y te lo guardan. Y si somos un poquito dados a investigar, nomás tienes que hacer tu tarea. Fíjate quién votó por qué. Sí. Sabemos la reforma energética que la dibujaban con flores y todo La lo más reforma bello del educativa. mundo. Y pues realmente no resultó así. Resulta que estaban vendiendo el petróleo porque la gallina de oro, de los huevos de oro ya se había acabado. Pues era una mentira. Entonces la gente sabe quién, bueno, con un poquito pues de hacer tu tarea e investigar quién votó a favor de qué. Y vuelvo a decir, pues en realidad sí tienen salidas, tienen una solución, pero no se les ve por ahí porque están tratando solamente de atacar. Y se ven muy mal atacando algo que está viéndose bien. ¿En qué cabeza cabe que el ataque a la corrupción y el chicueleo no le beneficia al país? Está mal. Esos absurdos seguirán y seguirán, pero lo que sí podríamos ver en el futuro es que la oposición del PAN, el PRI y algún chiquillo por ahí que le llaman la chiquillada, creo que pueden desaparecer para mí en los próximos años. Y la real y auténtica oposición va a estar dentro del mismo Morena, porque lo estamos viendo que hay corrientes que se están moviendo y creo que ahí va a haber la real oposición. Así que dejemos eso para el futuro. Dice que es mejor ser historiador que profeta en la política. Vamos a pensar que así sea. Así que les agradezco mucho a Ambrosio, quien nos trajo el tema, porque él vivió un poco la experiencia de algunas personas cercanas a él, de que pues, actuaron de esa forma tan extraña que no dan argumentos, están en un estado de negación. Gracias, Ambrosio, por el tema. Le agradezco también a Julio, que está con nosotros compartiendo su punto de vista, igual que a Rosendo Zamudio. Así que gracias, Rosendo. Y pues ya saben, gracias por estar con nosotros. Y acuérdense, El pulgares arriba, si les gustan los videos y quieren seguirlos viendo, pues esa es la medida. y que se registren. Así es. Pues Pues, que se registren. pues que se registren. ¿Qué puedan perder? Al cabo no se cobra, es gratis. Que gratis. Y pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Así que saludo a gente Vicky. Y ya saben, esto fue El Sótano. Ok, hasta luego. Hasta luego. Ok, bye. Audio Jungle.